Si ya tienes tu Biblia en mano, te voy a pedir un favor. Ve a Mateo y háblelo en el capítulo 4. Mateo capítulo 4. La enseñanza de hoy la hemos titulado La pelea antes de la pelea. Mateo 4. Y en lo que estás llegando ahí, déjame solamente darle el contexto a esto. Seguramente tú eres familiar con el Mateo 4, seguramente has leído el capítulo de Mateo y te es familiar, sabes lo que está sucediendo, y es la tentación de Jesús. Mateo 4, que viene después del 3. El capítulo 3 termina con el bautismo de Jesús. El Espíritu Santo baja y desciende en forma de paloma, y la voz del cielo se oye diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y eso nos conecta con lo que vamos a leer hoy del capítulo 4. Así que es interesante porque vas a ver cómo el Espíritu de Dios lleva a Jesús al desierto para ser tentado. Así que Satanás tiene una agenda en contra del pueblo de Dios. Satanás tiene un proyecto lleno de tácticas y de estrategias para destruir tu vida. Y nosotros vamos a leer ahora unos cuantos versos para arrancar y vamos a ver qué es lo que Dios tiene que decirnos en esta porción. Antes solamente de empezar, quiero que veas en tu pantalla el mapa del sermón. El capítulo 4 nosotros lo vamos a estudiar en 3 puntos. Nos vamos a detener y vamos a ver en profundidad lo que dice la Escritura. Y el punto número 1 del sermón es: pelea con el arma correcta. Y eso lo vamos a ver en los primeros 11 versos. Después vamos a detenernos en el punto número 2 y vamos a ver: arma el ejército correcto, del verso 18 al 22. Y el último punto donde vamos a estar es, déjame antes de leerte este último punto, si lo estás viendo en tu pantalla, tú sabes que el mundo te vende exactamente lo contrario. El mundo lo que te dice es el orden de los factores. Ok. Pues la Biblia es al contrario. El orden de los factores sí altera el producto, y ese es el tercer punto. Tienes que tener cuidado con esto y vamos a ver qué es lo que tú cambias el orden de lo que Dios tiene para ti, y entonces después vas a ver las consecuencias de haber cambiado el orden. Cuando tú pones tu cartera primero, cuando tú pones tu esposa o tu esposo primero, cuando tú pones tu familia primero, cuando tú pones tus hijos primero, cuando tú pones todo antes que el Señor, eso que tú pones primero es tu Dios, y eso no te va a responder cuando tú tienes necesidad. Si tú cambias el orden, sí tienes consecuencia. Entonces, te voy a pedir un favor. Te pido que te pongas de pie para, en actitud de reverencia, poder orar los primeros 11 versículos de Mateo 4. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Si están listos también ahí online. Mateo capítulo 4, verso 1. Luego, ya venimos del verso del capítulo 3, ¿viste? Jesús ha sido bautizado, el Espíritu está sobre él. El Señor dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y arrancamos. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está. Repite conmigo: escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Mira cómo replica Satanás: porque escrito está. Ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Verso 7. También escrito está, dice Jesús: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Le contesta Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Verso 10. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está. Repite conmigo: escrito está. Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Padre amado, venimos en el nombre de Jesús con una claridad de que escrito está.
porque nuestro corazón debe de ser gobernado por ti. Tú debes de ser el rey de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestros pasos, de nuestra familia, de todo lo que opera en nuestra existencia. Escrito está, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ayúdanos, Señor, a entender esta verdad, porque escrito está. Te pedimos, Señor, sé tú moviéndote en este lugar. Háblanos, Señor, revélate a nosotros, y te pido en el nombre de Jesús que nos enseñes las maravillas que hay en tu palabra. Abre nuestros ojos. Gracias, Dios, por hablar esta noche, que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús, amén. Puedes tomar tu lugar. Y bueno, déjame decirte algo. Lo que quiere hacer Satanás es tentarte. Escrito está. La realidad es que eso es lo que quiere hacer Satanás. Y lo que quiere hacer es, ojo, viene esta idea aterrizada en la Escritura, porque escrito está, Dios te ama. Dios literalmente no quiere que perezcas, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ok, Satanás te odia, quiere que todos perezcan y que nadie venga al arrepentimiento. Así es que Satanás va a trabajar a pie fondo con su acelerador para desviarte del propósito de Dios y para distraer tu atención. Y eso nos lleva al punto número 1: pelea con el arma correcta. Estamos empezando la pelea antes de la pelea. Estamos entendiendo que Jesús está al comienzo de su ministerio en el desierto para ser probado, y este punto, pelea con el arma correcta, es la palabra de Dios. Escrito está. Este es el arma que tú y yo tenemos como espada del Espíritu para atacar contra las acechanzas, métodos, estrategias y tácticas que tiene Satanás para destruir nuestra vida, porque nos detesta. Escrito está. Pastor, eso es, pero ¿cómo pasado en la noche? Eso está muy fuerte. Escrito está. Esto es lo que Dios dice, que Satanás es tentador, y eso lo vemos aquí. Esto lo vemos aquí. ¿Y sabes qué? Lo que quiere Satanás es, en verdad, que seamos engañados. Lo que está haciendo Satanás es todo lo posible para poder destruir tu vida. Él sabe que él tiene idea, su destino es el infierno, y se sabe acabado, y llegará el momento en el que pasará toda su eternidad en el infierno. Ahora te cuento, mientras eso sucede, él se va a llevar entre las patas al que puede. Eso es lo que va a hacer. Y la razón por que quiero ser directo y claro en esto es porque tenemos que estar atentos y alertas con esto que es real, y que tú y yo debemos de poder entender que escrito está. ¿Y de qué manera nos vamos a defender? De manera que estemos alertas. ¿Dónde hemos leído eso? Estemos alertas. Bueno, escrito está. Primera de Pedro, Pedro el apóstol, que estuvo muy cerca de Jesucristo, escribe en Primera de Pedro capítulo 5 verso 8, escribe eso: estemos alertas, porque nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, si tú has visto alguna vez Discovery Channel, habrás visto que viene el león y viene persiguiendo a las gacelas, y viene persiguiendo, y viene persiguiendo, y viene persiguiendo, y tú ves que va persiguiendo, y de pronto lo que sucede, tú dices, pero lleva 15 minutos persiguiendo. Él no tiene prisa. El león lo que está haciendo, está acercándose para encontrar a la más débil, a la cual va a ir empezando a separar de la manada, a aislarla para dejarla sola, y a la débil la va a matar. Pedro dice, eso es lo que hace Satanás. Conoce nuestra debilidad, sabe tu debilidad y mi debilidad, y él empezará a rondear para estar como león rugiente, tratando de ver tu momento de debilidad y empezar a separarte de tu comunidad, de tu iglesia, de la escritura. Y ahora resulta que ya no me congrego, ya no leo, ya no tengo tiempo con mis hermanos, ya no hago esto, ya te ha ido separando, y va a llegar un momento en el que escrito está: vino a matar, a robar y a destruir. Y eso es lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque es nuestro adversario. Ahora, ¿es nuestro adversario? Sí, es nuestro adversario. No
¿Sabías que Dios no tiene al diablo como rival? Porque Dios no tiene rival. La gente se confunde y cree que Satanás es rival de Dios. Oh, no, 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 no. Es tu rival, es mi rival. Dios no tiene rival. Dios es todopoderoso. De hecho, Satanás, si lees el libro de Job, te darás cuenta que le pide permiso a Dios para hacer sus diabluras. Y Dios le permite que tú seas tentado para ver en dónde está tu corazón. Y si no, pregúntale a Job. La historia de un libro de Job, para los que no conocen, narra eso. Ahora, tentado, sí. La Biblia habla, define y pone muchas de las etiquetas, características y nombres de quién es Satanás o quién es el diablo. Así es que quiero nomás darte diferentes títulos y diferentes nombres del diablo. Mira aquí mismo donde estás, Mateo 3, tienes tu Biblia. Mira Mateo 4, perdón, verso 3. Dice, el tentador se acercó y le propuso. Ok, el diablo, porque en el verso 1 dice que fue tentado por el diablo y el verso 3 me dice que es el tentador. Así que sabemos, la Biblia escrito está que el diablo es tentador. Ahora, Cristo Jesús en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, verso 44, dice que el diablo es asesino, mentiroso y padre de las mentiras. Entonces sabemos que el diablo es tentador, pero también es mentiroso y asesino, ¿sí? Y no solo eso, también en realidad tú ves cómo él acusa a los cristianos. ¿Cómo que acusa? Bueno, déjame decirte que la palabra Satanás es una palabra hebrea que viene del Satán, que quiere decir eso, tentador. Eso es lo que quiere decir enemigo, adversario. Pero en griego, la palabra diablo quiere decir en griego diabolo, de donde tú y yo hemos hablado a veces lo que es diabólico. Y el diablo, lo diabólico es acusador. El diablo es tentador, acusador, mentiroso, asesino y padre de mentiras. De hecho, Juan, el que escribe el Evangelio, también las 3 cartas, y él escribe el libro de revelaciones conocido como Apocalipsis, donde está la revelación de Dios para los tiempos del fin del mundo. Mira lo que dice. Juan dice también que en el Apocalipsis el diablo es el dragón. Es decir, dice, es la serpiente antigua. ¿Te puedes recordar quién fue quien tentó a Adán y Eva? La serpiente en los tiempos antiguos. Así que Apocalipsis dice que este diablo también engaña, es lo que dice el Apocalipsis, engaña al mundo entero. Y esto debe de hacerte eco en tu mente, porque ¿sabes qué? Lo podemos ver hoy. Tú y yo podemos ver cómo hay un gran engaño en este mundo. Hay una gran mentira en este mundo. Ojo, la batalla de nosotros como cristianos está en nuestra mente. Porque el propósito de Satanás, ojo, es desviar tu atención. La batalla es por tu atención y por mi atención, hermano. Satanás no tiene problemas si tú lees la Biblia. ¿Sabías eso? Satanás tiene problemas si tú la aplicas. Y a veces venimos aquí y oímos la palabra de Dios y la vemos y la leemos, pero salimos de aquí y se nos olvida. Claro, porque su batalla es por tu atención, para quitarte del centro que es Jesús, para que puedas tú ser un hacedor, no solamente un oidor. Y lo podemos ver, lo vemos así. Vemos cómo Satanás opera. Ahora, el mundo opera con esa agenda. Una agenda de mentira, una agenda que Satanás controla porque es el príncipe de este mundo. Eso es lo que dice la Biblia. Y hoy te voy a dar 3 tácticas. Hoy vamos a ver 3 tácticas que usa Satanás para destruir nuestra vida, para lo cual tenemos que estar con mucho cuidado y alertas y usar el arma correcta, que es la palabra de Dios, donde tenemos todas las respuestas, el cuidado y la protección. Tú sabes que Dios, uno de sus atributos desde el primer capítulo, es ser proveedor y protector. Dios quiere proveer para ti y Dios quiere protegerte. Escrito está. Pero no sé dónde, pastor. Este es el problema. Dice la Biblia que su pueblo perece. ¿Por qué? Amén. Por falta de conocimiento. Yo quiero, por lo menos aquí en Calvary Chapel Español, que conozcamos qué dice el Señor, porque así ha dicho el Señor, y vivamos de acuerdo a eso. Y entonces, cuando obedecemos, grandes cosas suceden.
Pero vamos a ver qué es lo que pasó, porque nos vamos a adentrar juntos en el desierto. Y quiero ver cómo esta parte de la tentación, y ahorita te voy a hablar de las 3 técnicas, es difícil. Oh, espérame. Tentación, pastor. Déjame nomás te digo esto. ¿Tentación es pecado? No. No, la tentación no es pecado. Ahora, caer en ella sí. Sucumbir y ceder a la tentación, eso sí es pecado. Pero tentación no es pecado. Por lo cual, quiero animarte a esto. No te asustes, esposa, si llega tu esposo y te dice, ora por mí, porque estoy siendo tentado en esto. Ora por él, no te asustes. Ahora, esposo, si llega tu esposa, asústate. Si te dice, quiero unos zapatos, otros, ora por ella. Un mal chiste, discúlpame, ya es tarde. Ora por mí. No, la tentación no es pecado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo es que nosotros. ¿Te acuerdas de la oración de Jesús que dice no nos dejes caer en qué? Más líbranos de qué? De todo mal. Entonces si hay alguien que sabía, es aquel que te dice cuando ores, ora sí, Señor, y oras al Padre nuestro, y oras que no nos deje caer en la tentación. ¿Y cómo sabe Jesús? Acompáñame a la pantalla, tengo este verso para ti. Y dice Hebreos 4, verso 15, apúntalo allí. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz, ¿qué? De compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque ¿qué? Sin pecado. Así que Jesucristo ha sido nuestro sumo sacerdote, el intercesor de nuestra vida, el único mediador, quien ha sido tentado y se compadece porque nosotros estamos experimentando lo mismo en la carne, pero Él no pecó. Pero tenemos su palabra, y no solo eso, tú y yo tenemos una gran bendición, y es el Espíritu Santo morando en nosotros, el cual nos redarguye de pecado, de juicio y de justicia, para obrar en obediencia y hacer lo necesario para glorificar a Dios y al Señor. Y Jesús pues experimentó en su humanidad esta pelea en el desierto, este embate de Satanás para llegar y tentar a Jesús, y Jesús no cayó. Ahora, ¿sabes qué? Tú y yo no podemos tener control de cuándo vamos a ser tentados. La tentación es pecado, pero no sabemos cuándo, y tampoco tenemos control cómo. Yo no sé ni cuándo ni cómo. Ok, pero lo que sí sé es cómo respondo a la tentación. Martín Lutero dice que tú no tienes control de que los pájaros vuelen arriba de tu cabeza. Tú no puedes controlar eso. Ahora, lo que sí puedes controlar es que no se paren en tu cabeza y hagan un nido. Entonces, eso sí lo puedes controlar. Entonces, ¿por qué es que fue tentado y cómo lo enfrentó? Ahora lo vamos a ver, pero escrito está. Quiero darte un verso antes de entrar, y es 1 Corintios 10, 13. Miren en tu pantalla lo que dice 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. O sea, a tu vida no ha llegado algo así como de, no había manera, pastor. No. Esto que está pasando cualquiera de nosotros es común. Ser tentado es así como hemos de ser, pero ¿sabes qué? Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, ¿qué dice? Cuando llegue, subraya cuando llegue la tentación. Dios te dará también una salida a fin de que tú puedas resistir. Subraya resistir. Porque dice cuando llegue, porque no está asumiendo que puede ser quizá en un momento en tu vida. No, va a venir la tentación a tu vida. Eso es un hecho. Ahora, cuando llegue, sepas que Dios está poniendo en tu vida una avenida que tú puedas literalmente tomar para salir de eso. Es decir, Dios va a poner una salida para que tú puedas resistir. Y ¿sabes qué? Cuando llegue tú te vas a dar cuenta. Y la Biblia tiene estas todas respuestas porque escrito están. Ahora, Satanás no se va a detener. Él quizá viene, te va a tentar y va a parar un tiempo y va a volver y te tiene.
Pero Satanás es muy astuto. No creas que Satanás va a venir horrible con un disfraz rojo de unos cuernos y una cola y un trinche. Ese no se te va a aparecer enfrente. El problema tuyo es cuando estás en la pantalla del internet, ¿qué es lo que estás viendo? Tu problema está en cuando tienes que pagar los impuestos, ¿qué es lo que estás haciendo? Tu problema es cuando estás tú solo, ¿cómo estás llevando tus pensamientos? Tu batalla empieza en el campo central, que es la mente. Ahora, ¿por qué la batalla es en la mente? ¿Por qué? Porque la mente es la torre del control del cuerpo. Y dice Jesucristo que del corazón es que vienen estos malos pensamientos. Tu problema comienza en el corazón porque está puesto en otro lugar que no es en Dios. Y Satanás me va a tentar para llevarme a voltear a otro lado y perder mi enfoque. Pero Satanás no se va a quedar tranquilo. Ok, 3 tácticas entonces. 3 tácticas o métodos o estrategias que Satanás va a usar en tu contra y en la mía. Mira lo que dice 1 de Juan capítulo 2 verso 15 y 16. Está en la pantalla. Y lo voy a leer esta vez de la Nueva Traducción Viviente. Primera de Juan capítulo 2, 15 y 16 de la Nueva Traducción Viviente. Y dice, por favor, velo conmigo. No amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Y tú puedes decir, pero ¿cuáles son estas cosas que no quiere Dios que yo ame? Te va a dar 3. El mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que ¿qué? Por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y nuestras posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Ahora, esto donde ves que dice placer físico, estas 3 cosas que Satanás va a tentar tu vida: el placer físico, lo que tú ves y el orgullo y la vanagloria de la vida. Estas cosas son las que va a usar Satanás para atacarte. Ahora, cuando tú ves placer físico, es la misma palabra para carne. No, o sea, cuando dice en los deseos de la carne, tiene que ver con los deseos de la pasión humana que van contra el espíritu. Satanás va a atentar contra eso. Ahora, quiero que pongas mucho cuidado en esto. Solamente leí 2 versos. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Ok? El mundo pasa y sus deseos también. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 3 versos, leímos solo 2 y 6 veces la palabra mundo. Aquí leímos 2 versos, 4 veces la palabra mundo. Cuando Dios deja tanto énfasis en algo, hay que poner atención. ¿Qué quiere decir esto? Si tú ves la raíz de la palabra original en griego, mundo, quiere decir cosmos, de donde viene la palabra cosmética. Quiere decir adorno. Donde viene la palabra cosmética, Dios dice, no ames esas cosas. El mundo ha sido maquillado por Satanás para que tú veas cosas que parecen bien, pero te ofrece destrucción a tu vida. Yo no conozco una mujer que chinguiñosa decimos en México, pero que al nomás se para con la lagaña y con todo pelo así, sin maquillar, se lance al trabajo. Por lo general se da una mano de gato y se maquilla la cara para cubrir las imperfecciones porque no quiere que la vean como realmente es. Satanás es lo que hace. Satanás a este mundo maquilla cosas para que tú digas, la pornografía, pastor, si yo no le hago daño a nadie. La autogratificación, eso es vaina, yo y mi cuerpo. El aborto, si yo decido, si es mi cuerpo, yo hago lo que quiera. ¿Puedes ver? Puedes ver cómo Satanás ha ido maquillando todo de manera que hoy, dice Isaías 5, ya la gente llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y Dios dice, no ames estas cosas, yo las detesto. Porque Dios sabe la destrucción que pone en nuestra vida. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Ahora, estas 3 cosas son las mismas que va a usar Satanás. Son 3 tácticas. Y ahorita vas a ver en dónde es que pega. Pero lo que hace Satanás cuando se encuentra con Jesucristo, que no es un encuentro casual, es un encuentro que ha sido orquestado desde el cielo, el Espíritu Santo lo lleva para ser tentado y se encuentra en estas 3 mismas formas. Tú puedes ver que son las mismas como Satanás tentó a Eva. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. A Eva la tentó. Dios le había dicho en el capítulo 2 a Adán, de todo árbol puedes comer excepto de ese que está ahí, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en el capítulo 3 Satanás llegó a Eva y le dijo que con que Dios ha dicho que no puedes comer, no vas a morir. Dios dijo, morirás. Y Satanás dijo, no vas a morir. Y entonces le dice a Eva, tú no necesitas a Dios. Tú no necesitas sino solamente
el fruto, las cosas, tómalo. Y dice la Biblia que la tienta así, simplemente su carne es bueno para comer. Y ella dice, vio que es bueno, los deseos de los ojos, porque la tienta con que tus ojos serán abiertos y entonces serás como Dios. Y todo el mundo somos seducidos con eso. Todo el mundo quiere poder. Todo el mundo quiere ser el que tiene el control de las cosas. La realidad es que eso lleva a la destrucción. Dios dijo, cuando tú quieras ser como yo, cuando tú tengas el poder y decidas tú lo que está bien y lo que está mal, tú estarás separado de mí. Y la verdad es que desde Génesis 3, Dios dijo, el hijo de la Virgen, ¿te acuerdas eso? Un descendiente, este hombre va a venir a destruir las obras de Satanás. Y eso es lo que está haciendo. Jesús viene en su humanidad al desierto para enfrentarse y vencer a un diablo, ¿no?, que así mismo atacó a Adán en su humanidad. Entonces Jesucristo no está apareciéndose literalmente con el poder de Dios para aniquilar a Satanás. O sea, lo podría haber hecho. Lo que está presentándose es en su humanidad para derrotar a Satanás tal cual como él hizo con Adán. Entonces, aquí está, se enfrenta como hombre, no como Dios. Y quiero que veamos lo siguiente. Solo piensa conmigo en esto. Jesucristo estaba en el desierto. Jesucristo estaba, lo acabamos de leer, 40 días y 40 noches. ¿Tendría hambre? Por supuesto que sí. ¿Estaría cansado? Por supuesto que sí. Ahora, la realidad es que estaba movido por el Espíritu y no querrás tú que seas atacado sin el poder del Espíritu. Miremos las tentaciones para ver las tres tácticas. Y dice el verso 3, el tentador se acercó, en 3 de Mateo 4, el tentador se acercó y lo propuso, si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la primera de 3 tentaciones. Si Dios había dicho en el capítulo 3, eres mi hijo amado en quien estoy complacido, y viene Satanás y le dice, si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Hay muchas cosas que tú puedes ver aquí. Yo no sé si después de 40 días y con hambre puedes ver las piedras que hay en el desierto caliza, que se ven como un buen pan. No sé si el hambre que tiene, pero lo que sí sé, porque la Biblia dice, es que Satanás viene para tentar la identidad de Jesucristo. Si eres hijo de Dios. ¿No las conviertes? No eres hijo de Dios. Y al atentar contra la identidad de Jesucristo, en realidad, fíjate que la palabra sí eres es la misma palabra if en inglés, es la misma palabra que en el griego es ya que. Ya que eres hijo de Dios, haz este cambio. Si tú lo eres, no tienes por qué estar padeciendo. Ya que eres hijo de Dios, no debes de sufrir. No deberías de estar pasando por esto. Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás con hambre? Si eres hijo de Dios, Dios proveería para ti, ¿no es cierto? Si eres hijo de Dios, Dios procuraría por ti. Si eres hijo de Dios, ¿por qué te está sucediendo esto? ¿No te suena familiar en tu vida o en la mía? ¿No nos ha pasado esto que de repente, como hijos de Dios, porque la Biblia dice en Juan 1:12 que al que recibe a Jesucristo, en realidad Él le da el derecho y la potestad de ser hijo de Dios? Y no te has visto en algún momento, si eres hijo de Dios, pues ¿dónde está la provisión de Dios? ¿Dónde está Dios? Cuando me pasó esto, ¿dónde estaba Dios? Si eres hijo de Dios, bueno, ¿y por qué entonces tengo todo cúmulo de problemas con las facturas y con la deuda? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás así físicamente? Si eres hijo de Dios, ¿por qué esta enfermedad? Si eres hijo de Dios, ¿por qué? ¿Te puedes dar cuenta cómo Satanás va trabajando en tu mente? Si eres hijo de Dios y tú llega un momento en el que empiezas a ser literalmente ajustando tu manera de ver para cambiar tu atención y empezar a cuestionar la bondad de Dios, que eso es lo que quiere Satanás. Satanás conoce muy bien la Escritura, conoce mejor la Escritura que tú y que yo. Fíjate que tienta a Satanás a Jesús con la Escritura misma. Cuando le dice si eres hijo de Dios y que Cristo Jesús le dice no, solo de pan vive el hombre, Cristo está citando la Escritura, dice escrito está, y cita Deuteronomio 8. Y la segunda vez que lo tienta Satanás, le dice vaya al pináculo del templo y tírate de ahí, los ángeles te van a proteger. Está citando Satanás el Salmo 91, incompleto, lo tuerce, le quita una parte al verso 11 y 12, porque Satanás eso hace.
tuerce la escritura, la saca de contexto para pretexto y poder hacer lo que él quiere que la escritura diga. Y hay mucha gente que eso hace. Hay mucha gente que saca del contexto el texto para hacer lo que ellos quieran, tuercen la escritura para realmente tentarte. Y la última tentación de Jesús fue cuando lo subió a un monte y le dijo: ahí está, todo esto es tuyo si me adoras. Y Cristo Jesús le dice: no, espérame. A un solo Dios adorarás, ¿no? Y no eres tú. Dios nuestro Señor, al único Dios que adorarás y solo a Él servirás. Y cita Deuteronomio 6. Escrito está. Escrito está. Ahora, ¿por qué en la primera tentación Cristo Jesús dice: no solo de pan vive el hombre? Quiero que vayas conmigo, por favor. Ahí vas a tener en tu pantalla Deuteronomio 8. Vamos a leer solamente versos 2 y 3. Deuteronomio 8. El pueblo de Israel, en el contexto de Deuteronomio, está pasando por el desierto y está viviendo un tiempo de sufrir y un tiempo de hambre. Y Cristo Jesús en realidad toma esta escritura y la dice. Quiero leerte solamente, te voy a leer antes el 1, pero en pantalla tienes 2 y 3. Y dice el verso 1 de Deuteronomio 8: cumple fielmente los mandamientos que hoy te mando para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Verso 2: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto para humillarte y ponerte a prueba. Pastor, ¿pero por qué? Bueno, sigue leyendo. Así llegarás a conocer lo que había en tu corazón y verías si cumples o no sus mandamientos. Oye, híjole, pastor, eso está muy fuerte. ¿Y para qué hizo eso? Para humillarlo. Dice aquí: y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que lo que está diciendo aquí el Señor en realidad es interesante. Lo que la Biblia dice es lo que Jesús está haciendo. No necesito esta comida. ¿Por qué? Porque si le dice: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si hace eso, Jesús estaría haciendo la voluntad de Satanás y no la voluntad de Dios. Y al no sucumbir en esa tentación, lo que Jesucristo está haciendo es que está dándole gloria al Padre. Y quiero que entiendas bien esto: se está sometiendo al plan de Dios, porque había un plan que Dios tenía y no era ir al desierto a comer. El plan de Dios lo tiene para que Jesucristo lo glorifique. ¿Cómo? Ponle cuidado a esto, mi hermano y mi hermana: a través de la obediencia. Cristo Jesús está siendo obediente, sometiéndose a la autoridad de Dios, siendo obediente hasta lo sumo. Y lo que dice: esto es lo que voy a hacer, porque no solo de comida yo vivo, vine a hacer la voluntad de Dios, quien me sostiene. Y Jesucristo dice lo que el Padre había dicho: es mi Hijo y tengo complacencia. Y Cristo se somete en obediencia para que el Padre esté complacido. Esa es la voz de Dios, la que Cristo escuchó y la que Cristo obedeció. Yo te hago esta pregunta: ¿qué voz estás escuchando tú hoy? ¿Cuál es la voz que tú estás obedeciendo? Porque si la batalla es por tu atención, Satanás debe estar hablándote y debe de estar metiendo en tu cabeza cosas en tu vida para desviarte de lo que Dios quiere hacer. ¿Cuál es la voz que tú estás escuchando? Porque la realidad, yo no vivo para mi carne. Yo no dejé todo lo que dejé para vivir para mi gloria. Yo dejé todo lo que dejé para vivir para la gloria de Dios, entendiendo que Dios tenía su voluntad en mi vida, y lo que yo quería hacer únicamente en mi carne era hacer la voluntad de Dios y solamente hacer lo que sale de la boca de Dios. Y Jesús lo cita aquí. Y lo ve en un momento de debilidad porque tenía hambre. Si tenía hambre, estaba débil. Sí estaba débil. Pero la Biblia acabamos de leer, lo hace cuando te permite a ti también estar en una situación seca y de desierto y aislado, para probar a ver si tu corazón obedece al Señor, para ver si tu corazón está alineado a lo que Dios dice. ¿Puedes ver eso? Dios quiere ver a ver si es cierto que tú eres lo que dices ser. Tiene que probarte. Es como en la escuela de la fe, hay un examen, tiene que ponerte en una prueba. Ahora, ¿para qué hizo eso con Jesús? Para la misma manera que lo hace con nosotros, para que dependamos únicamente de su providencia.
La realidad es para ver si guardo sus mandamientos o no. La realidad es para ver si estoy alineado a esto, para ver si hago mi voluntad o su voluntad. Y lo tentó 3 veces. 3 cosas como lo tienta: satisfacción, popularidad y poder. La primera, satisfacción, lo está teniendo en un deseo natural que puede tener la humanidad de Jesús, y es el comer. Satisfacción, cosas que te satisfacen. Satanás va a venir a ofrecerte eso. La segunda tentación que le dice: vale, súbete al pináculo y tírate del templo, y lo habla por popularidad, por deseo, porque la multitud me mire, porque yo esté en el centro, para que vean lo que yo pueda hacer. Y la última es poder. Todo es para ti si me adoras. Poder, todo el mundo es tuyo si me adoras. ¿Sabes por qué hace eso? 3 cosas que tú y yo queremos. Tú y yo queremos popularidad, queremos poder y satisfacción, queremos estar bien con todo, ser satisfechos en esto, y buscamos muchos lugares en cómo generar satisfacción en nuestra vida, y queremos ser populares y queremos tener poder. ¿Por qué? Bueno, porque si tú lo analizas, en realidad quiere Satanás separarte de la provisión de Dios. Dios ha prometido proveer para ti. Cuando ahí Satanás te aísla, tú tienes que proveer, porque te deja en un lugar donde tú crees que puedes llevar tu vida por ti solo, y tú necesitas responder a eso. ¿Tú puedes ver eso? Estás tentado lo mismo que Satanás. La primera tentación la hizo Satanás para que negara Cristo, la provisión de Dios. La segunda tentación la hizo para dudar de la protección de Dios. Y la tercera la hizo para dudar de la promesa que Dios había hecho. Pero no era ese el plan de Dios. El plan de Dios era sostener al Señor. Y la mayoría de nosotros, con esto y lo escribí, te lo quiero leer así, porque Jesús rechaza las tentaciones para obedecer al plan de Dios, pero la mayoría de nosotros queremos llegar a la tierra prometida sin tener que atravesar el desierto. No nos gusta el dolor, no nos gusta el sufrimiento, no nos gusta el tiempo de prueba, y queremos estar allí inmediatamente sin pasar por un desierto, y queremos estar allí, pero Dios dice: no, hay un tiempo de preparación, hay un tiempo donde yo voy a trabajar en ti. Hay que esperar, no te preocupes, no entres en pánico, yo proveeré. Ese es Dios. Entonces te hago esta pregunta: ¿con qué cosa te ofrece recompensa Satanás a ti hoy? ¿Qué cosas te está soplando en el oído Satanás que te ofrece recompensa si haces qué? ¿Qué voz escuchas? ¿Qué es lo que te ha ofrecido que tú quieres morder? ¿Qué es lo que Satanás te está hablando? Así que en tiempos de prueba, para ti y para mí, lo que debemos encontrar es una gran oportunidad para glorificar a Dios. No importa lo que tú estés pasando, mi hermano y mi hermana. Déjame ponértelo rápido como esto para seguir avanzando. No importa la circunstancia donde tú te encuentres. ¿Por qué lo digo? Bueno, piensa en Adán. Adán fue probado también, fue tentado. Y Adán estaba en un lugar perfecto. Adán estaba en una condición espectacular. Adán estaba en un lugar donde Dios proveía todo. Estaba en el Edén, en este lugar paradisiaco. Estaba bien y pecó. Jesucristo estaba en un lugar horroroso, en el desierto. Dice el Evangelio de Marcos que había fieras ahí, y Jesucristo estaba 40 días sin comer, pasando hambre, pasando calor, abajo del sol. Estaba ahí, fue tentado y no pecó. ¿Ves que no es la circunstancia? Así es que muchas veces tú y yo, es que no conoce a mi esposa, pastor, no conoce a mis hijos, no conoce a mi esposo, y pasamos justificando las cosas. Y pasamos en verdad diciendo: no, lo que pasa es que si eso fuera diferente, y lo que pasa es que no has estado en obediencia. La realidad es que las circunstancias no van a afectar tu corazón. Dios quiere tu corazón para cambiarte a ti, aunque deje las circunstancias como están. Así que la obediencia no depende de las circunstancias. La obediencia no depende de las circunstancias. Seguimos leyendo Mateo 4, ahora voy al verso 11 hasta el 17. Entonces el diablo lo dejó, y algunos ángeles acudieron a servirle. Verso 12. Cuando llegó Jesús, oyó que habían encarcelado a Juan, y regresó a Galilea, y partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y Neftalí,
para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Es lo que está diciendo Isaías, lo cita Mateo. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Esto puedes apuntar ahí junto a Mateo, por favor, capítulo 4, verso 12, Isaías 9, verso 1 y verso 2. Mateo está citando a Isaías, capítulo 9, verso 1 y verso 2, porque está escrito que vendría la luz a resplandecer. ¿Quién dijo que era la luz del mundo? Jesús. Vendría a este lugar, Galilea de los gentiles, camino del mar, en la tierra de Zabulón y Neftalí, y ahí es donde Cristo Jesús se va a situar. Dice, cuando llega ahí, desde entonces comenzó Jesús a predicar, ¿qué cosa? Ahí lo tienes si vas leyendo la Biblia conmigo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Comienza el ministerio de Jesús. No voy a entrar aquí en esta profundidad, solamente este es un puente para la siguiente sección, a la cual sí le quiero dedicar unos minutos. Pero esta partecita solamente te la quiero decir porque dice, el diablo lo dejó y Jesús dice, oyó que habían encarcelado a Juan y luego habla de partió a Nazaret, pero se fue a vivir a Capernaum. No entiendo nada, pastor. Déjame ponértelo solamente como está situado, porque Mateo no está narrando una estructura cronológica completa, lo que está son dando escenarios. Pero cuando Jesucristo comienza su ministerio, después de ser bautizado, Jesucristo se mueve y va para Jerusalén. Ahora, cuando va para Jerusalén en Juan 2, él ya conoce a algunos de los que serán sus discípulos, porque eran discípulos algunos de Juan el Bautista. Entonces él va bajando, o en realidad subiendo para ir hacia Jerusalén, pero primero pasa por Juan 2, que es las bodas de Caná. Y en las bodas de Caná lleva a sus discípulos y tal, pasa esta historia de las bodas y él sigue regresando. Y cuando está abajo, a donde está Jerusalén, él va a conocer a Nicodemo y va a tener este tiempo. Y después los fariseos van a empezar a presionarle por quien él es y por los bautizos que está haciendo, por la gente que le está siguiendo, por todas estas cosas. Y él quiere evitar un conflicto prematuro. Pausa ahí. Mientras en este lado está sucediendo que Juan el Bautista sigue predicando por arrepentimiento, pero hay alguien que le escucha y es Herodes. Herodes escucha el enfrentamiento de Juan, que lo confronta porque Herodes se está acostando con la esposa de su hermano, Herodías. Y esta esposa del hermano dice, no, este cuate sabe mucho, ya no lo aguanto, tenemos que empujar y hay que hacerle algo. Y por ella, acusándolo con Herodes, mandan meter a la cárcel a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista entra en la cárcel por esto, y Jesucristo se entera, y Jesús va a venir ahora de vuelta para Nazaret, a Galilea. Va a venir desde Jerusalén, y saliendo de allá, él dice, me es necesario pasar por Samaria, y es Juan 4. Él al final de Juan 4 ya está llegando a este lugar profetizado por Isaías, que es donde va a ser parte de su comienzo en el ministerio, y se va a vivir a Capernaum, y ahí comienza a tomar donde lo dejó Juan el Bautista. En el capítulo 3, aquí de Mateo 3, en el verso 2, Juan el Bautista decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Ok. Aquí en el verso 17 de Mateo 4, Jesucristo retoma y dice, empezó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Él toma lo que el otro dejó. Yo voy a agarrar tu chamba, no te preocupes, yo empiezo y sigo acá, predicando el arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está ya el rey. Entonces, eso nos lleva al segundo punto, que dice, arma al ejército correcto. Arma al ejército correcto. Y aquí Jesucristo va a empezar a buscar ahora a sus discípulos que van a ir con él y van a empezar de verdad a transformar el mundo. Y dice el verso 18 de Mateo 4, si tienes tu Biblia, sígueme. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Subraya, los haré, porque esto es algo que Él hace, no que yo hago. Yo no puedo hacer nada, Él es el que nos va a hacer, ¿no?
pescadores de hombres, el que nos va a transformar, el que nos va a dar vida. Y dice aquí, al instante dejaron las redes y lo siguieron. Verso 21, más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Y Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Quiero solamente mostrarte algo porque voy a tomar unos minutos, pero sí quiero que miremos a través de los lentes de Lucas, quien esta porción nos la da con un poco más de detalle y le pone más color, porque es necesario hoy que veamos esto. Así es que Lucas, en el capítulo 5, Lucas nos va a mostrar un área con más detalle, y Lucas dice en esta porción donde Jesucristo está rondando el mar de Galilea. Y un día, acuérdate que Jesús, no son nuevos estos Pedro, Juan, Andrés, Santiago, no son nuevos para él. Ya los conoció desde el principio. En el Evangelio de Juan nos dice que ha conocido a Andrés. Andrés va y le llama a Pedro y le dice, he conocido al Mesías. Pedro viene y lo conoce, y luego Natanael y luego Felipe. Pero este día arranca el ministerio, viene junto al lago y dice, y va a empezar a armarse de este team. Y estaba junto al lago de Genesaret, que es el lago de Galilea. Y la gente dice que se apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces Jesús vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes, estaban lavando las redes. Y subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco a la orilla, y se sentó y dice que enseñaba a la gente desde la barca. Ahora, cuando acabó de hablar a la gente, la multitud, Cristo hace como un zoom in y se centra en Pedro. Y a Pedro, uno a uno, a Pedro le dice lo siguiente: Simón, lleva la barca a las aguas más profundas y echa ahí las redes para pescar. Pedro, quiero que lo veas por favor, ahora sí lo voy a poner en tu pantalla. En el verso 5 de Lucas 5 dice Pedro, la primera palabra dice maestro. Ha escuchado las enseñanzas Pedro, lo reconoce maestro. Hemos estado trabajando ¿qué? ¿Cuánto tiempo? Toda la noche. ¿Y qué pasó? Nada. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero mira lo que dice Simón, y subraya esto: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Empieza este verso 5 diciendo maestro. Quiere decir, Pedro sabe, ha escuchado la enseñanza de Jesús, y Jesús ha enseñado, pero va a ponerle una prueba a Pedro. Le va a poner una prueba que es imposible para Pedro. Jesús va a llamarle a algo imposible, y lo que va a decirle es algo que Pedro ha dicho: toda la noche estuvimos tratando de pescar y no hemos podido, ahora sí que no pescamos nada. Y entonces lo que le dice es algo interesante. No vemos que Pedro se opone. O sea, no vemos que Pedro le dice, híjole, yo soy el pescador, yo sé lo que me estás pidiendo, pero te cuento. Y nosotros estuvimos en Israel en el mes de marzo, pero la realidad es esta: en Israel, en el mar de Galilea, se pesca en la noche y en la orilla. Cristo Jesús le está diciendo, ve a la luz del mediodía en lo profundo. Y Pedro no se opone con excusas diciéndole, no, perdón, yo sé que tú eres el carpintero, yo soy el pescador, y ¿sabes qué? Toda la noche estamos lavando las redes, ya nos vamos. La verdad estoy muy cansado para ponerme ahorita a obedecer. Yo creo que no es momento. Tú dices eso, está bien, pero no lo voy. No, Pedro no hace eso. Pedro dice, porque tú me lo dices, yo voy a ir al centro y voy a tirar la red. Maestro, tú me lo estás pidiendo y yo voy a tirar la red. Así que en este momento toca a Pedro poner en práctica la enseñanza de Jesús. Y quiero que esto sea un principio para tu vida como lo es para la mía. Tenemos que poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Tenemos que hacer lo que Jesús nos manda hacer. ¿Por qué? Porque aquí lo va a probar. Y su obediencia, la obediencia de Pedro, lo va a llevar a ver uno de los milagros más maravillosos de Jesús en Galilea. Esto que va a ver Pedro es uno de los milagros impresionantes, pero para que suceda esto, Pedro necesita obedecer.
Y mi hermano, para que tú veas una bendición en tu vida, necesitas obedecer. Para que veas un milagro del Señor como Él quiere operar, necesitas obedecer. Nuestra actitud tiene que ser así. Pero muchas veces estamos en la actitud de Pedro y justificamos y ponemos excusas y decimos: no, Señor, ¿sabes qué? Es que claro, lo que pasa es que tú no sabes cómo es mi familia. Tú me estás pidiendo esto, pero no sabes cómo es mi esposo, que no tienes idea de cómo es la situación en mi trabajo, no tienes idea de cómo yo estoy pasando estas cosas en mi vida. No, ¿sabes qué? No entiendo lo que tú me pides, Jesús. Y por último, de renegar y renegar, terminamos, ojo con esto, desobedeciendo. Y aquí, ¿sabes qué? Se nos olvida que solamente la obediencia a la palabra de Jesús hace posible que recibas las bendiciones de Jesús. Solo y solamente si tú obedeces, recibes las palabras de bendición del Rey del universo. No pienses que hay cristianismo sin Cristo. No creas que hay bendiciones de Dios sin el Dios de las bendiciones. Aquí, esta escritura nos está mostrando hoy a ti y a mí que solo hasta que obedezcamos su palabra. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver en la historia. Jesucristo no le va a enseñar una clase de pesca a Pedro. ¿Eso no es lo que está diciendo? ¿O no? ¿Jesús sabía que Pedro estaría cansado? Por supuesto que sí. ¿Jesús sabría que Pedro había pasado toda la noche sin pescar? Por supuesto que sí. Pero ¿sabes qué? Déjame ponerlo así, no voy a meterme en esto. Pero acuérdate, si tú conoces la escritura, en Éxodo capítulo 3, Moisés está pastoreando las ovejas de su suegro Yetro y está llevándolas a pastar y están ellas ahí, y Moisés pasa un tiempo y ve que un arbusto empieza a quemarse y se incendia, y ve el fuego en el arbusto y ve y le llama la atención y dice: qué raro, esta vaina no se consume. Y se le queda viendo y va viendo las ovejas y va viendo el arbusto y dice: ¿por qué no se consume? Yo tengo que ir a ver eso. Y se acerca, y cuando se acerca, Dios le habla. ¿Por qué le habla Dios a Moisés? Porque obtuvo la atención de Moisés. ¿Por qué Dios no habla a nuestra vida muchas veces? Porque no le damos la atención a Dios. Así que Dios va a hablar a nuestra vida cuando nosotros le demos toda nuestra atención. Y en este momento Pedro le ha dado la atención a Jesús, y Jesús le ha dicho: yo sé, está bien, no se pesca en el día ni tampoco en lo profundo. Ya yo sé eso. Pedro ve a mediodía a lo profundo. Y lo que le va a enseñar nuestro Señor es a confiar en Jesús. A confiar en Jesús. Ya sé que tú eres pescador, me has dicho que estuviste toda la noche sin pescar absolutamente nada, ya sé. Pero ahí le va a enseñar algo nuestro Señor. El resumen de esto, para no entrar muy largo en la historia, es que Pedro decide obedecer y toma la barca y va a lo profundo, y ahí tira la red. ¿Y sabes qué? Tirar la red para ti y para mí es lo mismo que para Pedro. Es confiar en Jesús cuando Él nos dice algo, obedecerle a Él y dejarle a Él las consecuencias. Esta batalla que tú y yo estamos peleando en este mundo, en realidad no es de Satanás. La batalla tuya y mía como cristianos es del Señor. Pero Él pide que nosotros obedezcamos. Así que la oportunidad que le está dando a Pedro es una segunda oportunidad. Es una oportunidad de arrepentirse, y es una oportunidad no de abandonar las redes. ¿Te acuerdas que la Biblia dice que estaban lavando las redes porque no pescaron nada toda la noche? Ellos ya se van. Cristo Jesús le está diciendo: no tires la toalla, no abandones la red. No. Donde tú no has podido, donde tú has estado intentando, donde tú no has podido hacerlo, yo lo voy a hacer. Tú ve para allá y en mi nombre tira la red. Yo voy a traer los peces al hombre que tira la red. ¿Y sabes qué? Quizá tú has estado ahí y a lo mejor llevas ya un año pescando y no has pescado nada. A lo mejor has pasado toda la noche también y estás a punto de tirar la red, es decir, de tirar la toalla. Pero el Señor no nos está llamando a tirar la toalla. Nos está llamando a obedecer de nuevo. Y sabes una cosa, cada día tú y yo encontramos hoy personas que están abandonando cosas en este mundo, decepcionadas de este mundo, personas que están abandonando el hogar, personas que están abandonando a sus hijos, personas que están abandonando a sus esposos, a sus esposas, personas que están abandonando el matrimonio de la lucha, personas que están tirando la toalla. ¿Por qué? Porque se han equivocado del camino producto de decisiones
impactadas por un espíritu orgulloso. ¿Qué? El Señor no dijo, ok, ¿no han pescado nada? Tengo esta idea. Vamos a otro lago e intentémoslo ahí. Eso no dice el Señor. El Señor dice, donde tú has batallado y donde tú has pasado toda la noche y no has podido, es ahí donde yo voy a hacer el milagro. Donde tú has estado trabajando. Y ojo, Dios es claro, no voy a esperar hasta que tú cambies, no voy a esperar hasta que salgas de la situación, no voy a esperar hasta que las cosas vayan bien en ti. El Señor dijo, rema a lo profundo donde tú no haces las cosas, ve hacia donde tú no, o sea, pero ¿qué van a decir los pescadores? ¿Qué va a decir el mundo? Rema a lo profundo y tira la red. Y me encanta, porque Jesús le está diciendo, es en ese mismo lugar donde tú te venciste, es en ese mismo lugar donde tú dijiste, no puedo, he pasado toda la noche, es en ese mismo lugar que yo voy a trabajar. ¿Y sabes una cosa? Es lo que nosotros decimos, es ese mismo lugar donde quizá tú ya no puedes amar. Es en ese mismo lugar donde quizá tú no puedes comprender más a tus adolescentes. Es en ese mismo lugar donde esta esposa no me puede comprender o este esposo no me puede comprender y ya no puedo convivir. Es en este mismo lugar donde creo que no voy a poder hacer las cosas, donde Cristo dice, tira la red. Hazlo en mi nombre. Donde tú no has podido, yo voy a trabajar. Y me encanta, porque quizá tú estás aquí hoy y estás diciendo, yo lo he intentado todo, pastor. He intentado todo con este cuerpo enfermo. He intentado donde humanamente ya no puedo hacer nada donde estoy. Tira la red. Es decir, confíale al Señor lo que tú no has podido hacer por años. Suéltale al Señor lo que tú no has podido hacer por años. Dios dice, hazlo en mi nombre, déjamelo a mí. Tú tira la red que yo voy a proveer los peces para ti. El Señor conoce tu corazón y quiere que busques primeramente su reino. Entrega tu vida, abre tu mano, dale todo aquello al Señor y arrepiéntete. ¿Puedes pensar lo que hubiera pasado si los discípulos hubieran ignorado al Señor y se van a su casa? Hubieran llegado con las redes vacías y sin nada para el sustento. ¿Pero por qué escucharon al Señor? Porque Pedro dijo, lo haré en tu nombre y tiraré la red. Al día que sacaron la red del lago, dice la Biblia que estaba tan llena de peces que se rompía y tuvieron que llamar a los hermanos, ¡ayuden! ¡Mira esto, está brutal! Y entonces llamaron a los hermanos para que le ayudaran a sacar la red. Ojo con esto, mi hermano y mi hermana. El Señor quiere que tú confíes. El Señor quiere que le dejes a Él trabajar en lo que solamente Él sabe hacer. Y cuando eso sucede, mira lo que pasa en el verso 8 de Lucas 5. Porque Pedro vio un milagro producto de su obediencia. Entonces, al ver eso, que las redes se rompían de tanto pescado, dice el verso 8, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, que soy pecador. Y se arrepiente. Déjame ir hacia el cierre en Mateo 23 al 25 del capítulo 4. Jesús sigue y recorre toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Verso 24. Y su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, le llevaban endemoniados, epilépticos, paralíticos. ¿Y él qué? Los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y la región al otro lado de Jordán. Y eso nos deja en el último punto. El orden de los factores sí altera el producto. ¿Puedes ver el orden aquí? El orden en el verso 23, cuando él recorre Galilea, es primero enseña, luego anuncia las buenas nuevas y luego sana. Nosotros nomás queremos que nos sane. Nosotros no queremos oír las buenas nuevas. A mí nomás levántame que estas piernas no las aguanto. Y trajeron al paralítico y el Señor no sanó al paralítico de las piernas. Le importaba más su corazón, su alma, y después le sanó de las piernas. Pero tú y yo queremos invertir el orden, y el orden en verdad sí tiene propósito. Tu alma
le interesa más al Señor que tu cuerpo. Y el Señor hoy está enseñando que hay que obedecer para ver una bendición. Y predica la buena nueva de que Él fue a la cruz y Él fue a morir en nuestro lugar como un proyecto del Padre, y vino a humillarse a esta tierra hasta lo sumo y hasta la muerte para dar su vida, porque de tal manera Dios ama al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él obedezca a Él y haga lo que Él diga, para tener una identidad con el que nos creó y volvamos a Él. No estaremos más perdidos, sino tendremos vida eterna. Quiero cerrar con la red, y no la red ahora sí que la de esta historia de los pastores. La red es lo que decíamos la vez pasada, y cerraremos todos estos par de meses. La red es letra R-E-D. Recuerda, entiende, deja que Dios cambie tu vida. ¿Qué es lo que tengo que recordar? Que escrito está. Mi hermano, recuerda que escrito está. Dios lo ha dejado escrito como un ejemplo para ti y para mí, para poder entender y confiar que lo que Dios dijo que iba a hacer lo hizo, y que si lo hizo lo va a hacer contigo también. Que confiemos. Ahora, eso es lo que debo recordar. Entiende, ¿qué debo de entender? Que todo lo que Dios ha dejado escrito es para nuestro bien. No hay cosas que estén en la palabra de Dios que son malas para ti. Dios no te va a poner en una prueba que tú no seas capaz de soportar. Dios no te va a dar más de lo que tú puedas resistir. Dios no le va a subir más el fuego que te destruya. No. Dios quiere ver lo que hay en tu corazón, lo ha dejado escrito y quiere que obedezcamos. Por lo cual cerramos con: deja que Dios cambie tu vida. Solamente si obedecemos lo que Dios dice es que podemos ver las obras y los milagros de Dios en nosotros. Amén. Oremos. Dios del cielo, te damos las gracias. Damos las gracias, Señor, porque tú has hablado y tu pueblo quiere responder. Señor, tu palabra dice que tu oído está atento al clamor de tu pueblo. Señor, clamamos porque muchos quizá aquí llevan un poco de problema y batalla en su corazón. Quizá hay muchos aquí que han estado literal batallando, pero no de rodillas, Señor, sino en su carne, y no han podido salir adelante porque no han obedecido y no han tirado la red. Pero hoy les estás dando esa segunda oportunidad de intentarlo donde no han podido, de venir delante de ti a confesar y arrepentirse y pedir dirección en el Espíritu para poder en verdad recibir la bendición y en obediencia glorificarte y darte toda la honra al único digno de gloria y honra, que eres tú, Señor. Gracias por este tiempo. Has hablado, Señor, ahora nos toca a nosotros responder. Señor, queremos salir simplemente meditando en esto y que podamos glorificarte a través de nuestra obediencia. Lo hiciste en el desierto y le mostraste a Pedro en ese milagro. Y eso, Señor, queremos replicarlo en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Pongámonos de pie para cerrar en oración. Nos vemos el próximo sábado aquí a las 8 de la noche. Y si tú necesitas oración porque estás batallando con algo, no te quedes sentado ni te vayas sin venir al frente, porque tenemos consejeros de oración que quieren orar por ti y que quieren en verdad hablarte a ti. Si Dios ha hablado, ven, ora y habla, da gracias y ve en paz. Hasta el próximo sábado. Vayan con Dios. Gracias. Buena noche. Un día Cristo volverá, promesa fiel faltar jamás. Como se fue, así vendrá, y su pueblo ha de ver al Rey Jesús. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo, le adorará el Rey. Los suyos arrebatará. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo, verá adorar. El Rey vendrá, los suyos arrebatará. Amén. Dios les bendiga y buenas noches.